Mi nombre es Mateo García. Tengo 56 años y he trabajado como director de proyectos senior durante 15 años en Innovaciones Delta, SL, una empresa de software en rápida expansión con sede en Madrid. Todavía hacía jornadas de 12 horas resolviendo problemas de sistemas vitales y evitando el colapso de contratos millonarios. Mientras la mayoría de la gente de mi edad contaba los días para la jubilación. Mi vida laboral giraba en torno a Innovaciones Delta. Había salvado proyectos a punto de fracasar, conseguido resultados al menos un 30% mejores de lo esperado y establecido una sólida reputación como la persona que podía resolver los problemas que nadie más quería abordar. Me llamaban a las 2 de la madrugada cuando fallaban los servidores. Fui yo quien voló a Valencia para disuadir a un cliente de revocar un trato de 2,8 millones de euros. Fui el cerebro operativo de la empresa. Conocía todos los procedimientos, las relaciones con los proveedores y las necesidades y particularidades únicas de cada cliente. Sin embargo, parece que el nuevo CEO me veía como un peligro silencioso, algo bastante diferente. Siempre trabajé en segundo plano. No jugaba a los juegos de oficina. No era un político y, desde luego, no era uno de esos CEOs que publicaban citas inspiradoras en LinkedIn la mitad del día. En lugar de que mi foto apareciera en el boletín de la empresa, me concentré en obtener resultados durante 10 años y medio. Esa estrategia me había funcionado, pero también me dejó desprevenido para lo que estaba a punto de suceder. Cuando Derek Masters llegó en septiembre de 2022, todo empezó a desmoronarse. Un MBA de Stanford de 35 años cuya currículum parecía una lista de reorganizaciones empresariales y recortes de gastos implacables. Su reputación en Silicon Valley se basaba en su capacidad para hacerse cargo de empresas en dificultades, reducir gastos y generar beneficios rápidos que resultaban impresionantes en los informes trimestrales. Fue muy bien recibido por el Consejo de Administración. Querían a alguien que maximizara la eficiencia operativa y modernizara la estrategia de Innovaciones Delta. Desde el primer día, Derek dejó claro que la vieja guardia no formaba parte de su visión. Empezó recortando presupuestos estratégicos que yo había asignado cuidadosamente durante meses de planificación. Proyectos que había estado cultivando durante 2 años de repente vieron su financiación reducida en un 40%. Cuando intenté explicar por qué esos recortes crearían problemas en cascada más adelante, desestimó mis preocupaciones con palabras de moda corporativa sobre metodología ágil y pivotes flexibles. Luego vino la humillación pública. En reuniones con los jefes de departamento, Derek cuestionaba abiertamente mis decisiones. El enfoque de Mateo funcionó bien hace 5 años, decía con esa sonrisa condescendiente. Pero estamos operando en un panorama diferente ahora. Contradecía mis evaluaciones técnicas delante de personal junior, socavando 15 años de respeto ganado con comentarios cuidadosamente elaborados. Lo peor no era la falta de respeto. Era verle tomar decisiones que sabía que perjudicarían a la empresa. Aprobó contratos con empresas que cobraban un 30% más que nuestros socios habituales. Dio luz verde a la compra de software que duplicaba sistemas que ya teníamos. Cuando planteé estas preocupaciones en privado, asentía y decía que las tendría en cuenta, para luego hacer exactamente lo contrario. Empecé a ser excluido de las reuniones de planificación estratégica. Los informes que presentaba desaparecían en un agujero negro administrativo, sin ser reconocidos ni discutidos. Cuando los clientes solicitaban específicamente trabajar conmigo en sus proyectos, Derek asignaba a otra persona alegando que yo estaba sobrecargado o centrado en otras prioridades. Las señales estaban claras, pero no iba a caer sin entender exactamente con qué me estaba enfrentando. Mi experiencia me había enseñado que cuando alguien se esfuerza tanto por eliminarte, suele ser porque estás interponiéndote en su camino hacia algo que desean. Así que empecé a prestar más atención, no a lo que Derek decía, sino a lo que realmente estaba haciendo. Fue entonces cuando empecé a llevar un registro. Cada aprobación sospechosa de contrato, cada asignación de presupuesto cuestionable, cada decisión que parecía beneficiar a terceros más que a Innovaciones Delta. Mantenía notas detalladas con fechas, horas y contexto. En España, puedes grabar legalmente conversaciones siempre que una de las partes consienta, y yo siempre era esa parte. Lo que descubrí durante los siguientes 4 meses me revolvió el estómago. Derek no estaba simplemente reestructurando algo para la eficiencia.
Estaba canalizando sistemáticamente contratos a empresas con vínculos directos con sus empleadores anteriores, y sospechaba que a su interés financiero personal. El patrón era sutil, pero inconfundible una vez que sabías qué buscar. No fui el único que se dio cuenta. Algunos de los inversores originales de la empresa habían estado haciendo preguntas discretas sobre las recientes decisiones financieras. Cuando compartí discretamente parte de mi documentación con ellos en febrero de 2023, me dijeron que siguiera observando y documentando, pero que tuviera extremo cuidado. Necesitamos estar absolutamente seguros antes de tomar cualquier medida, me dijo Patricia Thornton, una de las inversoras fundadoras de Innovaciones Delta, durante una reunión para tomar café en el centro de Madrid. Derek tiene conexiones poderosas y, si nos equivocamos, esto podría destruir la empresa. Así que esperé, documenté y me preparé para lo que sabía que venía. El hacha finalmente cayó un martes por la mañana en marzo de 2023. Estaba revisando las métricas de rendimiento trimestrales cuando Elena Ruiz, nuestra directora de recursos humanos, llamó a la puerta de mi despacho. Elena siempre había sido estrictamente profesional, el tipo de profesional de recursos humanos que se preocupaba por cada detalle para proteger a la empresa de demandas. Pero esa mañana, parecía incómoda, como alguien que sabía que estaba a punto de dar malas noticias con las que no necesariamente estaba de acuerdo. Mateo, Derek querría verte en la sala de conferencias B, dijo, evitando mi mirada. Yo también tendré que estar allí. Sabía exactamente de qué se trataba. Había visto esa danza antes en otras empresas, la reunión formal de despido con recursos humanos presente como testigo y protección legal. Recogí mis materiales, me ajusté la corbata y caminé hacia lo que sabía que sería mi ejecución profesional. Derek ya estaba sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, con una carpeta manila extendida delante de él como prueba en un juicio. Elena se sentó a su derecha, con un bloc de notas y un bolígrafo colocados precisamente delante de ella. Toda la configuración gritaba teatro corporativo. Mateo, por favor, siéntate, dijo Derek, señalando la silla directamente frente a él. Su tono era formal, practicado. Necesitamos discutir algunas preocupaciones sobre tu rendimiento reciente y tu alineación con la nueva dirección de la empresa. Me senté sin decir una palabra. A veces, la mejor respuesta es ninguna respuesta. Derek abrió la carpeta y empezó a leer lo que obviamente era un guión preparado. En los últimos meses, hemos observado un patrón de resistencia a las nuevas iniciativas, falta de adaptación a los procesos actualizados y lo que francamente parece una socavación deliberada de las decisiones ejecutivas. Cada acusación estaba cuidadosamente redactada para sonar legítima mientras era imposible de refutar de forma definitiva. Un clásico asesinato corporativo, morir por 1000 cortes de papel, todo documentado y aprobado por recursos humanos. Además, continuó Derek, tus recientes tasas de finalización de proyectos han caído por debajo de los estándares aceptables, y varios clientes han expresado su preocupación por los retrasos en la comunicación. Esa última parte fue particularmente creativa. Los retrasos en la comunicación a los que se refería eran instancias en las que me había negado a aprobar trabajos de calidad inferior o había insistido en seguir los procedimientos adecuados de control de calidad. En cuanto a las tasas de finalización, comparaba proyectos actuales, que él había infrafinanciado y subdotado deliberadamente, con puntos de referencia históricos de cuando yo tenía recursos adecuados. Elena tomaba notas, interpretando su papel en este teatro kabuki corporativo. Pude ver que estaba anotando mis reacciones, o más bien mi falta de reacciones. Permanecí perfectamente quieto, con las manos cruzadas sobre la mesa, la expresión neutra. Dadas estas cuestiones de rendimiento y tu aparente incapacidad para adaptarte a la cultura en evolución de Innovaciones Delta, dijo Derek, subiendo el tono, hemos tomado la difícil decisión de rescindir tu contrato con efecto inmediato. La sala quedó en silencio. Derek claramente esperaba algún tipo de arrebato emocional, ira, súplica, tal vez incluso lágrimas. En cambio, lo miré directamente a los ojos y dije, entendido. Esa sola palabra pareció sacarle del guión. Miró a Elena, luego de vuelta a mí. Necesitaremos que vacíes tu despacho hoy. Seguridad te acompañará para recoger tus pertenencias personales. Por supuesto, respondí. Habrá documentación de indemnización para revisar. Elena se aclaró la garganta. Recibirás 2 semanas de salario e información sobre cobra para la continuación del seguro médico. Dadas las circunstancias, eso es más que generoso.
2 semanas de salario después de 15 años de servicio. En España, legalmente no me debían nada, así que incluso esa limosna se suponía que me debía hacer sentir agradecido. Asentí como si encontrara su oferta perfectamente razonable. ¿Hay algo que quieras decir?, preguntó Derek, claramente buscando algo que pudiera usar en mi contra más tarde. Amenazas, acusaciones, cualquier cosa que justificara su decisión en caso de desafíos legales. Me levanté lentamente, me alisó la chaqueta y los miré a ambos. Mucha suerte, dije simplemente. La confusión en la cara de Derek era casi digna de la humillación. Se había preparado para la ira, para las negociaciones desesperadas, para el tipo de crisis que le haría sentirse poderoso y validado en su decisión. En cambio, salí de esa sala de conferencias como un hombre que va a almorzar. La seguridad me acompañó a mi despacho, una humillación final diseñada para enviar un mensaje al resto del personal. Mientras empacaba mis pertenencias personales en una caja de cartón, podía ver a mis compañeros observando desde sus cubículos. Algunos con simpatía, otros con el alivio de los supervivientes que habían evitado la última ronda de despidos. Pero esto es lo que Derek no sabía. Me había estado preparando para este momento durante meses. Cada documento importante que necesitaba ya estaba respaldado de forma segura en mi almacenamiento en la nube personal. Cada correo electrónico importante había sido reenviado a mi cuenta privada. Cada pieza de evidencia que recopilé estaba organizada y lista para ser desplegada. Mientras el guardia de seguridad me acompañaba al aparcamiento, sentí algo que no esperaba. Una sensación de liberación. Por primera vez en meses, no estaba caminando sobre cáscaras de huevo. No estaba dudando de cada decisión. No me preguntaba cuándo caería el siguiente zapato. La espera había terminado. Ahora podía comenzar el verdadero trabajo. Esa tarde, llamé a Patricia Thornton. Ha pasado. Les he dicho que han hecho su movimiento. ¿Y tienes todo lo que discutimos?, preguntó ella. Todo, Kenferm. Registros financieros, correos electrónicos, comunicaciones, contratos de proveedores, todo el rastro documental. Bien, dijo ella. Derek acaba de cometer el mayor error de su carrera. Pensó que eliminarte a ti eliminaría la amenaza, pero en realidad solo te ha liberado para actuar sin restricciones. Durante la semana siguiente, mientras Derek probablemente celebraba su victoria y planeaba sus próximos movimientos, yo construía metódicamente el caso que lo destruiría. La evidencia que recopilé pintaba un cuadro claro de fraude sistemático, contratos inflados con empresas que le devolvían dinero a Derek a través de honorarios de consultoría, manipulaciones presupuestarias que llenaban sus bolsillos mientras dejaban a proyectos cruciales sin financiación, y un patrón de toma de decisiones que lo beneficiaba personalmente a expensas de la empresa. La belleza de todo era que no tenía que hacer nada dramático o ilegal. Simplemente tenía que organizar la verdad y presentarla a personas con el poder de actuar. Derek se había centrado tanto en eliminarme como testigo que había olvidado la regla más básica del crimen corporativo. La evidencia siempre cuenta la historia, independientemente de quien esté allí para presentarla. A las 2 semanas de mi salida, Innovaciones Delta comenzó a experimentar lo que Derek describiría más tarde al consejo como desafíos operativos inesperados. Pero no había nada inesperado en ello. Había visto este patrón antes en empresas donde el conocimiento institucional se iba por la puerta junto con los empleados experimentados. La primera ficha de dominó cayó cuando Meridian Healthcare, uno de nuestros mayores clientes, llamó para quejarse de su proyecto de integración de software. El equipo que Derek había asignado como reemplazo aparentemente había intentado implementar una solución que omitía 3 protocolos de seguridad críticos que yo había establecido. Cuando el director de TI de Meridian probó el sistema, falló espectacularmente, bloqueando su base de datos de pacientes durante 6 horas. Solicitamos específicamente a Mateo García para este proyecto, dijo el CEO de Meridian a Derek durante una llamada de conferencia de emergencia. ¿Dónde está? Derek tuvo que explicar que ya no estaba en la empresa y que su nuevo equipo era totalmente capaz de manejar la transición. La respuesta de Meridian fue rápida y costosa. Invocaron una cláusula de rendimiento en su contrato y exigieron un reembolso completo de su pago anticipado de 1,6 millones de euros. Pero eso fue solo el principio. El proyecto de la Autoridad Municipal de Phoenix, un contrato de 21,1 millones de euros para modernizar su sistema de gestión del tráfico, comenzó a mostrar fallos críticos a los pocos días.
El equipo de reemplazo había pasado por alto un requisito fundamental sobre la integración con las comunicaciones de servicios de emergencia cuando el departamento de bomberos no pudo anular las señales de tráfico durante un incendio de almacén de 4 alarmas. La historia apareció en las noticias locales y desencadenó una investigación federal de seguridad. Yo no estaba saboteando nada. No estaba haciendo llamadas telefónicas anónimas ni enviando correos electrónicos perjudiciales. Simplemente ya no estaba allí para atrapar los errores que los equipos inexpertos inevitablemente cometen cuando se les lanza a proyectos complejos sin la debida orientación. La respuesta de Derek fue previsiblemente desesperada. Intentó llamarme un jueves por la noche, unas 3 semanas después de mi despido. Dejé que saltara al buzón de voz. Su mensaje era una obra maestra de pánico corporativo disfrazado de cortesía profesional. Mateo, soy Derek. Espero que te encuentres bien. Mira, estamos lidiando con algunos problemas de transición en varios proyectos, y me preguntaba si podrías estar disponible para algún trabajo de consultoría a corto plazo. Estaremos encantados de discutir una compensación muy competitiva por tu experiencia. Al día siguiente, volvió a llamar. Esta vez, su tono era más urgente. Mateo, realmente necesitamos hablar. Hay algunas situaciones de clientes que podrían beneficiarse de tu conocimiento histórico de sus requisitos. Por favor, llámame de vuelta lo antes posible. Para la tercera llamada, la máscara se había caído por completo. Mira, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero Innovaciones Delta necesita tu ayuda ahora mismo. Estamos preparados para ofrecerte un puesto de alto ejecutivo y una bonificación de contratación sustancial. Podemos acordar los detalles, pero necesito tener noticias tuyas hoy. Nunca contesté sus llamadas. Hay una cierta poesía en el silencio. Obliga a la gente a llenar el vacío con sus propios miedos y suposiciones, que suelen ser mucho peores que cualquier cosa que pudieras decirles. Mientras tanto, Patricia Thornton y los otros inversores revisaban metódicamente la evidencia que les había proporcionado. Había contratado a una firma de contabilidad forense para rastrear las transacciones financieras sospechosas. Lo que encontraron fue aún más dañino de lo que mi documentación inicial había sugerido. Derek había estado ejecutando lo que equivalía a un sofisticado esquema de sobornos. Otorgaba contratos inflados a proveedores preferentes que luego contrataban a su empresa de consultoría, una entidad fantasma que había creado en Delaware, para misteriosos servicios de asesoramiento estratégico que generaban honorarios equivalentes a aproximadamente el 15% del valor de cada contrato. Durante los 7 meses que fue CEO, había canalizado aproximadamente 185.000 euros a sus cuentas personales a través de este acuerdo. Pero el mayor error de Derek fue ser codicioso con el cliente equivocado. Uno de sus contratos inflados era con una empresa llamada Apex Solutions, que se especializaba en infraestructura de ciberseguridad. Derek había aprobado su propuesta de 520.000 euros por encima de 3 ofertas competidoras que promediaban 350.000 euros. Lo que no sabía era que Apex Solutions era propiedad parcial de una filial de Thornton Capital Group, la firma de inversión de Patricia. Cuando la gente de Patricia comenzó a investigar por qué Innovaciones Delta pagaba tarifas premium por servicios estándar, descubrieron los sobornos de consultoría y se dieron cuenta de que Derek estaba esencialmente robando a sus propios inversores. Fue entonces cuando esto dejó de ser una disputa personal y se convirtió en un asunto criminal. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia para un viernes por la tarde a finales de abril de 2023. Derek probablemente pensó que se trataba de un negocio trimestral rutinario, quizás incluso una oportunidad para culpar a algunos de los problemas recientes de cuestiones heredadas y de una transición desafiante tras recientes cambios de personal. En cambio, entró en una sala llena de abogados, contables forenses e inversores muy enfadados. Estaba Patricia Thornton junto con otros 2 socios fundadores del consejo, así como el asesor legal. La mesa de conferencias estaba cubierta de correos electrónicos impresos, registros financieros y contratos de proveedores. Toda la evidencia que me había pasado meses recopilando, ahora analizada profesionalmente y documentada legalmente. Derek, dijo Patricia mientras tomaba asiento, necesitamos discutir algunas irregularidades en las recientes transacciones financieras de Innovaciones Delta. No estuve allí para ver su cara, pero Patricia me dijo más tarde que Derek se puso pálido en el momento en que vio la documentación extendida sobre la mesa. Intentó mantener la compostura, preguntando a qué irregularidades específicas se referían,
pero su voz tenía ese temblor inconfundible de un hombre que sabe que ha sido descubierto. Presentaron la evidencia metódicamente. Los contratos inflados, los pagos a la empresa fantasma, el patrón de decisiones que beneficiaban consistentemente a Derek financieramente mientras exponían a Innovaciones Delta a costos y riesgos innecesarios. Cada revelación estaba respaldada por registros bancarios, comunicaciones por correo electrónico y documentación de proveedores que pintaban una imagen innegable de fraude sistemático. La defensa de Derek fue patética. Afirmó que los acuerdos de consultoría eran relaciones comerciales legítimas. Insistió en que las aprobaciones de contratos se basaban en evaluaciones exhaustivas de proveedores que, de alguna manera, nunca se documentaron. Incluso intentó sugerir que yo había saboteado proyectos recientes por despecho, aparentemente sin darse cuenta de que esa acusación solo le hacía parecer más incompetente. La reunión duró 3 horas. Cuando terminó, Derek Masters ya no era CEO de Innovaciones Delta. También se enfrentaba a un despido inmediato por causa justificada, lo que significaba 0 indemnización, 0 continuación de beneficios y 0 paracaídas de oro. Peor aún, el Consejo estaba remitiendo el asunto tanto a la Comisión del Mercado de Valores como a la División de Delitos de Guante Blanco del FBI. Elena Ruiz, su leal directora de Recursos Humanos, no corrió mucho mejor. La investigación reveló que había ayudado a Derek a estructurar varios de los contratos sospechosos y había ignorado múltiples señales de incumplimiento. Fue despedida el mismo día, también por causa justificada y también bajo investigación federal. Esa noche, Patricia me llamó a casa. Mateo, dijo, el Consejo tiene una propuesta para ti. La propuesta del Consejo era sencilla. Querían que volviera, no como director de proyectos senior, sino como director de operaciones. La votación había sido unánime. Después de ver a Derek casi destruir todo lo que habían construido, los inversores se dieron cuenta de que necesitaban a alguien que entendiera las operaciones de Innovaciones Delta desde sus cimientos. Alguien con una base ética inquebrantable y alguien que no pudiera ser comprado ni manipulado. Cometimos un error, me dijo Patricia durante nuestra conversación telefónica. Nos sedujeron las credenciales de Derek y sus promesas de crecimiento rápido, pero olvidamos que el éxito sostenible requiere integridad y conocimiento institucional. Tú representas ambos. La oferta salarial era sustancial. 185.000 euros de base más bonificaciones por rendimiento que podrían elevar mi compensación total por encima de los 240.000 euros. Pero, lo que es más importante, me ofrecían autoridad real para reconstruir la cultura y las operaciones de Innovaciones Delta según principios que realmente importaban. Acepté, pero con condiciones. Primero, quería autonomía total sobre las decisiones operativas sin microgestión del Consejo. Segundo, insistí en implementar protocolos integrales de ética y cumplimiento que evitarían que futuros Derek Masters se infiltraran en la empresa. Tercero, exigí transparencia en todas las relaciones con proveedores y transacciones financieras. No más tratos a puerta cerrada ni acuerdos de consultoría inexplicables. El Consejo aceptó todo. Mi primer día de vuelta fue surrealista. Las noticias se habían extendido rápidamente por la comunidad tecnológica de Madrid sobre lo que había sucedido en Innovaciones Delta. Cuando crucé las puertas de la oficina aquel lunes por la mañana de mayo de 2023, luciendo el mismo traje azul marino que llevaba el día que me escoltaron a la salida, todo el personal estalló en un aplauso espontáneo. Sofía Martínez, una de las desarrolladoras senior que observó impotente cómo Derek desmantelaba proyecto tras proyecto, tenía lágrimas en los ojos. Gracias a Dios que has vuelto, dijo. No pensábamos que la empresa sobreviviría un mes más de ese caos. La evaluación de daños fue aleccionadora, pero no insuperable. Habíamos perdido 3 clientes importantes y nos enfrentábamos a posibles demandas de otros 2. Varios proyectos clave estaban retrasados y por encima del presupuesto. La moral del personal estaba por los suelos y nuestra reputación en la industria había sufrido un duro golpe, pero los fundamentos seguían siendo sólidos. Teníamos gente buena, tecnología probada y clientes leales a largo plazo que estaban dispuestos a darnos otra oportunidad. Mi primer correo electrónico a toda la empresa como director de operaciones fue deliberadamente discreto. Agradezco la oportunidad de regresar a Innovaciones Delta y trabajar junto a todos ustedes para restaurar nuestra reputación de excelencia e integridad. Tenemos trabajo que hacer, pero confío en que podemos reconstruir algo más fuerte de lo que teníamos antes. No mencioné a Derek por su nombre.
No me regodeé ni me jacté. Simplemente me concentré en el trabajo que había que hacer. El cambio llevó 12 meses de jornadas de 18 horas, pero fue el trabajo más gratificante de mi carrera. Implementamos nuevos protocolos de gestión de proyectos que enfatizaban la calidad sobre la velocidad. Establecimos relaciones con proveedores basadas en el mérito en lugar de las conexiones personales. Lo más importante es que creamos una línea ética anónima y auditorías de cumplimiento periódicas que harían casi imposible que otro Derek Masters operara sin ser detectado. Los resultados hablaron por sí solos. Para mayo de 2024, no solo habíamos recuperado los clientes perdidos, sino que habíamos firmado 4 nuevos contratos importantes por un valor combinado de 4,2 millones de euros. Nuestra tasa de éxito de proyectos volvió a los niveles previos a Derek, y las publicaciones de la industria escribían sobre la notable recuperación de Innovaciones Delta y su compromiso con la excelencia operativa. En cuanto a Derek y Elena, la justicia siguió su curso lento pero inexorable. La investigación de la SEC duró 22 meses, pero en febrero de 2025, presentaron cargos civiles por fraude de valores e incumplimiento del deber fiduciario. La investigación penal del FBI dio lugar a acusaciones federales por fraude electrónico y conspiración. Los abogados defensores de Derek intentaron negociar acuerdos de culpabilidad, pero la evidencia era demasiado abrumadora y las sumas demasiado sustanciales. Derek finalmente se declaró culpable de 3 cargos federales y fue sentenciado en junio de 2025 a 2 años y 8 meses de prisión federal más 225.000 euros de restitución, más de lo que había robado gracias a multas e intereses. Elena recibió 14 meses y tuvo que pagar 45.000 euros. Ambos fueron inhabilitados permanentemente para ejercer como directivos o consejeros de empresas que cotizan en bolsa. No sentí satisfacción en su castigo, solo la tranquila sensación de que el sistema había funcionado como debía. La justicia no se trata de venganza. Se trata de consecuencias que coinciden con las acciones y de protecciones que previenen daños futuros. La verdadera victoria fue ver a Innovaciones Delta prosperar de nuevo. Promovimos a Sofía Martínez a vicepresidenta de Desarrollo, dándole la autoridad que Derek siempre le había negado. Recontratamos a 2 excelentes ingenieros que se fueron durante el caos y captamos a varios miembros nuevos del equipo que estaban entusiasmados por trabajar en una empresa con reputación de integridad. En junio de 2025, el Austin Business Journal dedicó un artículo a Innovaciones Delta sobre empresas que habían navegado con éxito por crisis de liderazgo. La pieza citaba extensamente a Patricia Thornton: a veces, la mejor persona para liderar una empresa hacia adelante es alguien que entiende su pasado, respeta sus valores y tiene el coraje de proteger ambos. Guardé una copia de ese artículo en mi escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Las culturas corporativas son cosas frágiles, construidas a lo largo de años, pero destruibles en meses. Requieren vigilancia constante y el coraje de enfrentarse a personas que confunden autoridad con sabiduría, agresión con fuerza y manipulación con liderazgo. Derek Masters me enseñó algo valioso, aunque dudo que tuviera la intención de hacerlo. La paciencia y la preparación son más poderosas que la política y la pose. La verdad tiene su propio cronograma, y las personas que apuestan contra la integridad suelen acabar pagando intereses compuestos por sus errores. Hoy en día, cuando los empleados jóvenes me piden consejo profesional, les digo lo mismo. Haz un trabajo excelente, documenta todo y nunca comprometas tus principios por una ventaja a corto plazo. Las personas que intentan atajos a esos fundamentos pueden ganar batallas individuales, pero rara vez ganan la guerra. Y si alguna vez te encuentras trabajando para alguien que valora la lealtad sobre la competencia, la política sobre el rendimiento, o el beneficio personal sobre el bienestar de la empresa, empieza a llevar registros. Probablemente los necesitarás. Si disfrutaste de esta historia, dale a me gusta a este vídeo y deja un comentario contándome qué te ha parecido.